Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy, en este miércoles, vamos a ver una nueva clase muy interesante titulada La educación desde el siglo XVIII y siglo XIX, cuyos objetivos de esta clase son cuatro. Primero, comprender los principios fundamentales de la Ilustración y su impacto en la educación. Es decir, vamos a analizar un movimiento muy significativo del siglo XVIII, que fue el movimiento de la Ilustración, que también tuvo sus pedagogos representativos, que al igual que la clase pasada estudiamos algunos de ellos, hoy vamos a ver dos más, entre ellos Rousseau y Pestalozzi, y cómo estos dos pedagogos influenciaron y contribuyeron al sistema educativo actual. Como tercer objetivo, tenemos relacionar los conceptos ilustrados con las prácticas educativas actuales. Es decir, es importante siempre todo conocimiento de nuestro pasado, asociarlo a nuestro presente para poder mejorarlo. Y finalmente, desarrollar habilidades críticas de análisis, es decir, reflexionar acerca de estas teorías educativas y qué partes de ellas son relevantes, son importantes para ponerlas en práctica hoy en día en la sociedad actual. Recordemos que estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué me aportaron estos pedagogos que hoy en día me sirve o todavía se sigue aplicando y si me sigue sirviendo dentro de esta sociedad del siglo XXI? Y vamos a ver, como en todas las clases, primero una introducción acerca del contexto del siglo XVIII y siglo XIX, un contexto teórico. Y quiero empezar resaltando un movimiento que se llamó el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII. Estuvo fuertemente influenciado por muchos pedagogos, muchos filósofos, entre ellos Voltaire, Rousseau y Montesquieu. De los tres vamos a estudiar a Rousseau, que de acuerdo a mi perspectiva es el más representativo de este siglo. Todos ellos vamos a ver cómo que de una u otra forma estuvieron en contra de las estructuras tradicionales de ese tiempo. Recordemos que aquí dominaba o la educación era supeditada solo por la iglesia, por el clérigo, y ellos empezaron ya a promover los derechos humanos para todos los estratos sociales. Pero ¿cuál era el objetivo de la Ilustración? La Ilustración tenía un objetivo principal, que era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso en ese tiempo. Por eso a la Ilustración también se le llama el movimiento de las luces del conocimiento. ¿Por qué? Porque promovía el uso del racionalismo, es decir, el uso de la razón y dejar a un lado, ¿sí?, el oscurantismo. ¿Qué era el oscurantismo? Aquella ignorancia, aquella aferración tan solo a la superstición, a la religión, a la fe religiosa, sino que pedía o motivaba al uso de la razón para buscar el verdadero conocimiento. Hablamos también o podemos recalcar que en este tiempo hubieron muchas guerras, muchas revoluciones, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, se resalta aquí, porque sí tuvo un impacto muy significativo en la educación. ¿Por qué? Porque ella permitió, esta revolución industrial permitió que la sociedad se vaya tecnificando. Ya hubo el aumento de las fábricas, entonces la sociedad exigía personas con nuevas habilidades especializadas, lo que llevó a que la educación sea más abierta para los estratos sociales y estos pudieran acceder de manera más fácil a ella. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no fue totalitaria dentro de la educación, sino que ya los estados, los gobiernos empezaron a tomar la batuta del sistema educativo. Es así que muchos países industrializados invirtieron ya en ciencia, en tecnología. Lo negativo de este tiempo podemos decir que como no había una ley laboral
que pueda respaldar al obrero, al trabajador de ese tiempo, pues llegó a ser un autómata. ¿Qué era un autómata? Aquella persona, aquel obrero, aquel parte proletario, parte del proletariado, es decir, de la clase social baja, la cual pues pasó de tener un trabajo artesanal antes de las fábricas a hacer un trabajo rutinario, monótono y lastimosamente pues no era bien remunerado, sino que era un trabajo desgastante. Hablamos de jornadas laborales extenuantes de 12, 14, 16 horas, ya que no había una ley que lo ampare. Pero como toda injusticia, debemos agradecerle también pues al proletariado que al exigir, ¿sí? Que el sistema educativo sea para todos, se implementaron ciertas políticas que ya empezaron a servir como acceso, ¿sí? A la educación básica por lo menos. Y pues esto incrementó o dio lugar a la educación laica. ¿Qué es la educación laica? Aquella educación que ya está apartada de la religión en este caso, como lo que es como es la educación pues actual. También cabe recalcar que aquí también, pues, estas reformas educativas, como como el de la ilustración, sirvió para muchas situaciones, como por ejemplo, nace la escuela maternal. ¿Por qué? Porque la mujer también ya entró a ser parte de las fábricas, donde ésta pues también laboraba, y tenían pues que dejar a sus hijos al cuidado de las escuelas maternales, pues a lo cual le llamamos las guarderías. También con el invento de la imprenta, recordemos aquí la clase anterior, pues los textos ya tuvieron mayor acceso a las personas a los textos, ¿no? Entonces la primera enseñanza, o sea, la enseñanza básica ya era gratuita. Para la clase media tenían fácil acceso o mejor acceso para llegar a ella, pero la clase baja seguía con dificultades ya que las familias preferían hacer trabajar a sus hijos ya que representaban un sueldo y pues estos necesitaban realmente, preferían enviarlos a trabajar antes que a estudiar. Y los de la clase alta, pues estos recibían su educación en sus casas, a través o por medio de las institutrices, que eran las institutrices, mujeres preparadas, mujeres del magisterio cultas, pues que éstas enseñaban a los hijos de la nobleza. Es importante también resaltar que hubo un aumento en el movimiento que abogaba por el acceso de la educación de las mujeres, aunque a pesar de estos movimientos, pues la mujer siguió siendo discriminada. Como lo dije en la diapositiva anterior, la mujer que se titulaba solo podía acceder al magisterio, es decir, a ser institutriz, más no a ninguna otra titulación de la que podían pues solamente pertenecer los hombres. Entonces, en el siglo XIX siguió la discriminación de la mujer, pero por lo menos ya podía la mujer culta pues volverse institutriz, en este caso pertenecer al magisterio. Son los puntos más resaltantes dentro del contexto del siglo XVIII y siglo XIX. A continuación vamos a iniciar pues con las actividades de esta clase analizando al señor Jean Rousseau y luego al señor pues Pestalozzi. En ese orden trabajaremos en la aplicación Canva con mapas mentales, primero una lectura comprensiva y luego una síntesis de los distintos aspectos de las teorías educativas de cada uno de estos dos pedagogos. Muchísimas gracias.